Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros radioescucha. Pues estamos nuevamente aquí en el programa en Radio Shekinah 95.1. Pues Dios nos da la bendición, ¿verdad?, de compartir con ustedes una palabra que restaura, una palabra que trae salvación, que trae sanidad, que trae aliento, que trae esperanza, que trae el gozo a nuestras vidas, que trae esa paz que necesitamos. Y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder estar en este lugar. Qué mejor que compartir la palabra de Dios. Qué mejor trabajo que llevar el evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo oído. Este evangelio que predicamos es un evangelio que transforma la vida. Predicamos a un Cristo vivo, predicamos a aquel Cristo que murió en una cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Qué privilegio es, ¿verdad?, hablar de Él, hablar de su amor, hablar de su corazón. Hoy en día escuchamos tantas cosas en las redes sociales, de tantos temas, ¿verdad? Pero no todos son de edificación, y mucho menos de salvación para nuestras almas, mucho menos para poder tener una vida eterna que es aquella que nos ofrece Jesucristo, ¿verdad? A través de la redención, a través de la justificación, a través del perdón de nuestros pecados. Y por eso estamos aquí, porque queremos hablar de esa palabra maravillosa que así como un día cambió y transformó mi vida, aquello que de un día que de gracia recibimos, queremos darlo también nosotros. Queremos llevar las buenas nuevas a aquellos corazones que aún no han conocido de Cristo, o que pudieron en algún momento, por cualquier motivo que sea, alejarse, ¿verdad?, de nuestro Dios, alejarnos de eso que Dios, de la salvación, alejarnos de servirle, de amarle, de gozar, ¿verdad?, de esa presencia. Por eso estamos contentos el día de hoy, porque es el mejor regalo, ¿verdad?, poder predicar de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y aquí estamos, así que hoy te pido que tú compartas con algún compañero de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Comparte. Shekinah 95.1 está por Facebook, está en la radio, está en Roku. Comparte con aquellas personas que tú sabes que tienen una necesidad de conocer de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos dé pena hablar de Él, no nos dé pena compartir. Hoy más que nunca necesitamos predicar del Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos predicar de Jesucristo. Así que yo te invito a que tú compartas, que tú le pongas en tu radio a Shekinah 95.1 y que escuches esta palabra que el Señor trae el día de hoy para que nuestras vidas sean bendecidas. Bueno, pues sin más preámbulo, hoy nos acompaña Daniel Mauricio. Daniel, pues da unas palabras. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí viniendo a compartir la palabra. Es importante que no nos cansemos de llevar esa palabra que un día nos transformó, que un día nos libertó. Y si tú estás escuchando y tú ya has sido transformado, comparte la liga por el medio que estás escuchando, comparte la liga a tu conocido, así como comentaban ahorita. Siempre conocemos a alguien que necesita esa palabra que transforma. El Señor dice la palabra de Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si nos cambió a nosotros, puede cambiar a tu vecino, puede cambiar a tu familiar, puede cambiar a tu hermano, puede cambiar a tu madre. Dios es grande en misericordia. Dios puede transformar vidas. Solo nosotros es compartir de la palabra, compartir un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado, llevar esa palabra tan hermosa
al necesitado. Más que ahora se necesita esa palabra de fe, esa palabra transformadora. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante. El tema es una vida sin Cristo. ¿Cómo es una vida sin Cristo? ¿Qué pasa cuando nos quitamos ese yugo, verdad? Que el Señor, cuando venimos a sus pies, tenemos ese yugo del Señor. ¿Y qué pasa cuando un día gustamos de esa presencia? Un día conocimos y reconocimos a nuestro Señor y Salvador como el único Salvador de nuestras vidas si nos entregamos a Él. Pero un día decidimos y dijimos, ya no más. Y quiero hablar de una historia que está en Jeremías. En Jeremías 2:20 dice así: porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras. A veces vemos historias en la palabra, ¿verdad? Y decimos, es que el pueblo de Israel era rebelde, es que el pueblo de Israel ya no quería nada con Cristo. Aquí mismo lo dice que ellos dijeron, ya no, nos quitamos las ataduras, nos quitamos el yugo y ya no serviremos. Y nunca nos ponemos a analizar que hoy en día, cuántas personas que un día tuvieron ese encuentro con Jesucristo, dijeron, me quito el yugo, me quito las ataduras y ya no quiero servir. Cuando nosotros estamos evangelizando en la calle o en algunos centros de rehabilitación o en diferentes partes, ¿verdad? Nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros amigos y que les hablamos de Cristo, o en el centro o en cualquier parte, ¿verdad? Nos topamos muchas personas que dicen, yo conocí de Cristo, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo era pastor, yo era líder de jóvenes, yo conocí al Señor desde mi juventud y tiempos que ya en este momento pues no le están sirviendo, se alejaron de Dios. Así el pueblo de Israel dice que al decir muy atrás rompiste tu yugo, quiere decir que entonces un tiempo sí tenían el yugo de Cristo, un tiempo sí estaban en esa obediencia con el Señor y lo dejaron. Y cuántas veces hoy, en este tiempo, cuántas personas, por el motivo que sea, están dejando el evangelio, hay un descuido espiritual y no están ahorita en el camino del Señor. Y podemos ver cuando platicamos con esas personas, ya sea digamos en un centro o simplemente cuando estamos paseando y podemos platicar con alguien, podemos ver que esa persona que se ha alejado tiene un vacío en su corazón, no sabe cómo volver y se siente o se ve una vida destruida, una vida necesitada de Dios, pero ha perdido el rumbo para regresar hacia su Padre. Y podemos ver que cuando ese yugo del Señor, el yugo es el dejarte guiar por el Señor, cuando quiere hacer tu voluntad y te retiras de la voluntad de Dios, hay consecuencias en nuestras vidas, y podemos verla en varios lugares, como decías tú, en el centro de rehabilitación, vidas que han sido destruidas por el enemigo, porque prefirieron alejarse de ese andar en el Señor y ahora están necesitados de una palabra para poder ser restaurados. Pero el Señor es bueno, y por eso vamos y predicamos a donde el Señor nos lleva, y el Señor restaura corazones, pero sí hemos visto que sí hay consecuencias cuando se alejan. Así es. Yo en muchas ocasiones leía sobre el yugo. Yo no lo entendía qué era el yugo hasta que lo busqué en internet y vi una foto, ¿verdad? Y es una pieza de madera que se coloca en el cuello de dos animales, ¿verdad? Y que van caminando juntos. Se compara espiritualmente a que vamos junto con Cristo caminando
Por eso dice que ligera es la carga y fácil su yugo. ¿Por qué? Porque si Cristo va a un lado de nosotros, pues Él va cargando nuestras cargas, entonces se hace ligero el yugo. Y en muchas ocasiones creemos que el alejarnos de Dios no hay consecuencias, no va a pasar nada. Nos sentimos hasta cierto punto cuando nos alejamos, ya soy libre, ¿no? O sea, ya no tengo por qué orar, ya no tengo por qué leer, ya no tengo por qué ir a la iglesia, y hasta cierto punto sentimos una libertad, pero es una libertad falsa. Es una libertad donde hacemos nuestra voluntad sin darnos cuenta, como dice la palabra, que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y puede pasar tiempo, Daniel, y persona que me escuchas, puede pasar tiempo que te alejaste de Dios y parece que todo va bien. Que todo va bien, que el trabajo va bien, la economía va bien, mi familia está bien, mis estudios van bien, yo sigo con una estabilidad en todas las áreas de mi vida. Pero es un engaño. Tarde o temprano el enemigo nos cobra esa factura. Tarde o temprano llega el enemigo, ya cuando nos sentimos, pues todo está bien, ¿verdad? Sin seguir al Señor, cuando entonces pasa algo. El pueblo de Israel se había alejado y había dicho, yo ya no quiero servirte. Pero ¿cómo podemos ver que después el pueblo de Israel fue cautivo? Y no fue cautivo de una manera pacífica, sino fue cautivo de una manera terrible. Entonces a veces no nos damos cuenta que hay consecuencias terribles cuando nos alejamos de Dios. Hay consecuencias que destruyen nuestra vida. Ahorita, mientras estás hablando, recordaba yo en la palabra de Dios en Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte para estar en la presencia de Dios. Dice en la palabra que Moisés tardó en bajar. Entonces el pueblo empezó a decirle a Aarón que levantara pues un dios, porque ya Moisés ya había tardado, que hiciera una imagen y juntó oro y hizo un becerro de oro. Entonces ya el Señor le dice a Moisés que baje rápidamente porque el pueblo ya está haciendo cosas que no debe. Y luego el versículo que me impacta dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto es pueblo de dura cerviz. Y luego dicen, pues, ¿qué es cerviz? Hablando ahorita del yugo, significa es terco, rebelde, que se niega a ser guiado. Y esta expresión es como una metáfora con los bueyes, que al tener el cuello endurecido no se dejan guiar por el yugo, quieren ir por donde ellos quieren ir, son rebeldes. Entonces me acordé del pueblo de Israel cómo era rebelde con el Señor, no se dejaban guiar por el yugo del Señor, que es ligero. Así es, y quiero dar inicio, ¿verdad?, al primer punto. Somos escogidos para darnos vida. Aquí en Ezequiel 16:6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Aquí nos está hablando de cómo estábamos totalmente perdidos antes de conocer a Cristo, abandonados, sin esperanza, sin un futuro. Estábamos muriendo en nuestros delitos y pecados. Y recordemos de dónde el Señor nos rescató. A mí este pasaje me encanta porque dice que el Señor pasó y nos vio ahí en nuestras sangres, o sea, muriéndonos, muriendo en nuestro pecado. Y no nos señaló y no nos juzgó, sino que dijo, te vi y dije, vive.
nos dio vida y nos dio una vida espiritual. ¿Y cuántos tal vez de los que ahorita están escuchando están recordando, sí, cierto, el Señor me rescató a mí de las drogas, tal vez me rescató de una vida, un matrimonio o una familia destruida, de la soledad, de la desesperanza, del alcoholismo, de la prostitución, de tantas cosas el Señor nos rescató y nos dio vida. Y recordamos que cuando Él nos rescató, cómo el Señor nos transformó, cómo nos llenó de gozo, nos llenó de esa paz, pues de esa vida. Simplemente el saber que Él está en nuestras vidas trae una paz inmensa. Simplemente el disfrutar de esa presencia, aún nuestra carne, aún nuestros huesos disfrutan de esa presencia de Dios. ¿Y cómo podemos alejarnos? Yo estaba leyendo, pues estudiando, ¿verdad?, sobre esto, de cuando Dios llega a nuestras vidas y cómo a veces después de que todo ese milagro que el Señor hizo con nosotros, pues le dejamos. Porque así vio al pueblo de Israel, o sea, lo vio destruido, lo vio abandonado, lo vio sin esperanza y Él lo hizo pueblo suyo. Sí, y a veces decimos, pues el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel rebelde, pero no nos miramos nosotros mismos, de dónde nos sacó el Señor, de lo más vil y menospreciado. A veces no recordamos ya de dónde hemos sido rescatados y estamos en lo mejor, ¿verdad? Y nos separamos del Señor, nos alejamos de Dios, menospreciamos ese sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero llega el momento donde nos damos cuenta, donde vienen las consecuencias de nuestro pecado, por habernos alejado del Señor, y nos damos cuenta que le hemos fallado, que nos hemos olvidado de nuestro Salvador, el cual nos ha bendecido, pero sobre todo una bendición de una vida nueva, una novedad de vida. Y vemos y sentimos ese vacío, así como sentíamos cuando estábamos con el Señor, que nuestros huesos vivos, que estábamos alegres, llenos. Cuando nos alejamos del Señor empezamos a sentirnos secos, vacíos, un dolor en nuestro corazón. A lo mejor podemos tener no necesidad material, pero sí empezamos a sentir nuestra alma seca, porque necesitamos de esa presencia, necesitamos de ese fluir que un día transformó nuestras vidas. Así es. Así como vemos cómo el Señor tuvo misericordia por el pueblo de Israel, ha tenido misericordia de nosotros. Él nos vio destruidos, ¿verdad? Y nos escogió para ser una nación santa, nos escogió para ser sus hijos, nos escogió para ser herederos junto con Jesucristo. Y Él tuvo misericordia. ¿Cuántos de los que hoy están escuchando un día conocieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que hoy están escuchando conocieron, gustaron de su presencia, de su amor, de esa llenura de su Espíritu Santo, de estar leyendo su palabra, y al momento de estar leyendo sentir el abrazo del Espíritu Santo, sentir la fortaleza, sentir la confrontación, y ahora están lejos del Señor, han decidido alejarse de Él? Y qué peor cosa es, no hay peor decisión en la vida que alejarnos de Dios. No hay peor decisión. Y tal vez tú puedas decir, no, pues yo me alejé, pero todo va bien. Y ahorita más adelante vamos a ver las consecuencias de quitarnos el yugo de Jesucristo, las consecuencias de decir, no más, no quiero más. Pues yo elaborando, ¿verdad?, este sermón, pareciera que es mi propia vida, la historia de Jeremías, del pueblo de Israel. Yo la relaciono y digo, pues es mi historia y ahorita en unos momentos, ¿verdad?, estaré compartiendo un poquito de mi testimonio para que sea de bendición, porque en muchas ocasiones
decimos, pues yo me alejé y he pecado y ya no hay perdón para mí, y el Señor me escuchará, el Señor me volverá a perdonar, y decimos, es que el Señor ya no me quiere perdonar, es que no soy digno. Podemos tener tantos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente para que no volvamos, para que no volvamos a Él, para que no haya ese arrepentimiento verdadero y volver a Él. Y podemos verlo, lo vamos a ver un poquito más adelante en Lucas 15 sobre el hijo pródigo. Y fíjate que cuando el Señor viene a nuestras vidas, quita cargas, un peso que estaba sobre nosotros. Porque antes de ser hijos de Dios éramos enemigos del Señor. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y ese peso estaba sobre nuestro cuello, sobre nosotros. Y lo sentíamos verdaderamente. Yo lo sentía, creo que tú lo sentías. Si tú que me estás escuchando has sido transformado, todos sentíamos ese peso, de esa carga. El pecado pesaba sobre nosotros, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero cuando fuimos transformados, el Señor quitó ese peso. El Señor quitó esa carga y nos hizo ligero. Nos sentíamos que volábamos, la presencia de Dios estaba con nosotros. Pero verdaderamente cuando nos descuidamos, el enemigo viene, así como engañó un día a Adán, viene con nosotros y nos dice, tú puedes solo, tú estás bien, mira, te está yendo bien. Y nos dejamos seducir por el pecado, nos alejamos, y cuando menos nos damos cuenta, perdemos el rumbo hacia donde vamos. Así como Adán perdió el rumbo, él convivía con el Señor. Él sabía que Dios estaba ahí, que Dios escuchaba, que Dios todo lo sabía, y se escondió. ¿Por qué? Porque ya estaba degradada su mente, ya estaba perdida. Así a veces nosotros nos perdemos, creemos que ya no hay una solución, creemos que el Señor ya no nos puede perdonar, y estamos cada vez más pecando, cada vez más perdiéndonos. Y el enemigo verdaderamente te quiere agarrar hasta lo más posible. Quiere destruir tu vida, quiere deshacer tu familia, quiere destruir tu hogar, quiere condenarte, porque Él quiere dejarte de la peor condición posible. Pero el Señor es bueno en misericordia. No me cansaré de decir que el Señor es bueno en misericordia, porque hasta el día de hoy Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Con quiénes? Con todos, con toda la humanidad. Así es. Y aparentemente, cuando nos alejamos de Dios, parece que todo está bien. Lo digo bien en la palabra y por mi experiencia, ¿verdad? El Señor a mí me rescató a la edad de 14 años, fue la edad que yo lo conocí. Yo vivía una vida en depresión, una vida en soledad, una vida en drogas. Y era, ahora me pongo a pensar, ¿verdad? Tenía tan solo 14 años y cómo podía estar viviendo yo esa situación tan difícil. Y en muchas ocasiones yo deseaba la muerte. Cuando entré a la prepa, había una muchachita que me dijo, oye, ¿tú te apellidas Mauricio? No, pues que sí, pues conozco unos familiares tuyos que son cristianos, y me llevaron con unos tíos que pues tenía mucho tiempo que no los había visto. Y cuando me llevaron ahí, porque ni siquiera sabían dónde vivían, mi primo fue el que me invitó a la iglesia, mi primo fue el que habló conmigo, mi primo fue el que me dio... me habló de la salvación, de lo que Jesucristo hace, ¿verdad? Que cambia, que transforma, que libera. Recuerdo que fue, creo, un jueves, me llevó a mi casa, me invitó el domingo. Ese domingo siguiente yo fui a la iglesia y en mi corazón yo le dije, Señor, yo quiero que me cambies. Yo quiero que me liberes. Yo quiero que me perdones y transformes mi vida. Y recuerdo que ese día yo salí de la iglesia con esperanza, con un gozo, con una alegría. Y me atrevo a decir un poco de mi testimonio, porque yo sé que hay personas que tal vez ahorita están perdiendo la esperanza.
de hijos o familiares que estuvieron en drogas o que están ahorita en drogas, ¿verdad? Hay esperanza en Jesucristo. Él me sacó de ahí. Las drogas llevan a uno a sentirse tan vacío, con una depresión tan fuerte que uno desea la muerte. Pero yo recuerdo que ese día yo salí y yo sentía como una esperanza más y una nueva vida. Recuerdo que al siguiente jueves yo me juntaba en un barrio ahí en La Chaveña y me dieron la droga porque me la regalaban. Recuerdo que la agarré y la miré y dije, ya no la necesito. Y se la entregué. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, me invitaron a una iglesia cristiana. Y dijo, ya te abrieron los ojos. Y le dije, sí. Y fue el último día que yo me junté ahí con esos muchachos de 15, 17, 18 años que se drogaban junto conmigo. Y ya no volví nunca más a probar la droga y empecé a vivir una vida de alegría, una vida de paz. Y yo seguía estudiando la prepa, la universidad. El Señor me llenó de su amor, de su misericordia, me perdonó. Pero así como el pueblo le dijo un día, no más. Yo lo hice. Ya recuerdo que hablé con los pastores y les dije, me voy. Y siempre hay una palabra, ¿verdad? Y ellos hablaron conmigo y yo dije, no, yo me voy. ¿Y por qué me atrevo a decir que parece que todo va bien? Porque yo seguí mi universidad, yo seguía compitiendo, yo seguía viajando, yo seguía ganando medallas. Yo seguía teniendo una vida estable en todas las áreas. Mi madre estaba bien, todo parecía bien, así como en Lucas que habla del hijo pródigo. Dice que él le pidió a su padre la herencia y que él se fue. Eso mismo hice yo. Y es la peor decisión que yo he tomado en mi vida. Es la peor decisión. Y yo creo que el hijo pródigo, que es una parábola, ¿verdad? Se dio cuenta él también que había tomado la peor decisión de su vida, haberle pedido al padre la herencia y haberse ido, y dice que la malgastó. Y este pasaje me hace reflexionar que al decir que la malgastó, quiere decir que un tiempo él vivió contento, ¿no? En sus deleites, en su pecado, con sus amigos, porque pues le pidió una herencia. Y al tener una herencia, pues nos dice que entonces el padre pues era de buena posición. El padre era rico. Entonces, pues no sabemos, ¿verdad?, cuál fue la parte que le tocó, pero él vivió un tiempo con sus amigos, un tiempo malgastando, un tiempo con mujeres. No sabemos qué fue lo que él hizo. Y así fui yo, como ese hijo pródigo. Parecía que todo iba bien, vivía bien, tenía trabajo, terminé mi carrera. Aparentemente todo estaba bien. Pero un día llega ese, no sé si castigo o disciplina, ¿verdad?, del Señor para hacernos volver, o consecuencias de nuestro propio pecado. Y un día dice que el hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. O sea, ¿hasta qué punto podemos caer cuando decidimos alejarnos de Dios? ¿Hasta qué punto podemos caer tan hondo, ¿verdad?, en el pecado, en la soledad, en la tristeza. Y hay un texto que anoté aquí, que dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque pues si tenemos un Dios muerto, ¿verdad?, de madera, o de plata, o de oro, hecho por manos humanas, que no ve, que no escucha, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero caer en las manos de un Dios vivo,
Y no digo horrenda cosa tal vez por la disciplina o en el castigo, sino que conocerle y vivir con él y después no estar con él, no disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios es terrible. Y es que cuando uno ha sido transformado, así como decías tú, se empieza a sentir uno, empieza a experimentar uno la presencia de Dios, empieza a experimentar uno la llenura del Espíritu Santo, empieza a sentirse libre, contento, queriendo llevar esa palabra porque ha sido transformado. No se puede explicar, pero es una libertad que tienes tan inmensa, es una paz, un gozo que solamente el Espíritu Santo te puede dar, que solamente el Señor te puede dar. Y al haber experimentado eso, y luego después alejarte como lo hizo el hijo pródigo, porque él se alejó, le pidió a su padre lo que le hubiera tocado cuando el padre muriera. Él se lo pidió antes, fue una falta de respeto lo que le hizo, y el padre aún así se lo dio, y luego él se fue y lo malgastó. Como dices tú, no sabemos cuánto tiempo, pero podemos ver que era de muy buena posición. ¿Por qué? Porque lo vemos cuando vuelve, pero antes de volver, él perdió su identidad. A veces nosotros perdemos nuestra identidad como cristianos, perdemos nuestra identidad y nos humillamos y pecamos de lo, podríamos decir, de lo inimaginable. Lo que no habíamos dicho antes, pecamos en eso. Y ese pecado nos carcome por dentro, así el hijo pródigo. Hablando del hijo pródigo, pues ellos eran judíos, y los judíos pues no pueden trabajar con puercos. Ahora, tener tanta hambre como para trabajar con algo que tú repudias, que no puedes por tu cultura, y él tuvo que hacerlo, tuvo que trabajar. Y no solamente trabajó, sino que deseó de lo que ellos comían. O sea, él ya estaba completamente perdido. Había perdido su identidad como hijo de un rey. Estaba nublado su vista. ¿Qué fue necesario? Que el Señor obrara en él, ¿verdad? Así como nosotros, o sea, hay oportunidad. El Señor, y por eso estamos hoy aquí predicando, porque el Señor está hablando a tu vida. El Señor tiene una oportunidad. El Señor quiere hablar a tu corazón y decirte: hay oportunidad, aquí estoy, yo quiero transformar tu vida, yo quiero cambiarte, quiero una restauración para tu vida. Y es bonito empezar una restauración. O sea, es duro, las consecuencias del pecado vienen porque Dios es justo, Dios es fiel y Dios es justo, y las consecuencias del pecado ciertamente vienen, pero el Señor las usa también para bien. El Señor nos enseña también en la disciplina. Cuando el Señor nos corrige, nos muestra y también nos disciplina con amor. Así es. Aquí en la parábola del hijo pródigo dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En muchas ocasiones nosotros decimos: yo no sería capaz de hacer esto. Ay, no, yo nunca haría eso, ¿verdad? Yo creo que el hijo pródigo nunca en su vida se imaginó que un día iba a desear comer las algarrobas de los cerdos, porque él tenía un palacio, una casa, un padre, una protección. Había alimento, había vestido en su casa. Y él nunca se imaginó que iba a hacer algo tan como tú dices, o sea, que los judíos, para ellos habían cosas inmundas. Y no solamente trabajaba con lo inmundo, sino quería comer de lo que comía lo inmundo. Esto me enseña a mí que cuando nos alejamos de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Así es. De aquello que decimos: yo no. Aquí decimos: no, yo jamás lo haría. Y en eso es a veces en lo que caemos. Te comentaba y les comento, ¿verdad? Un tiempo yo viví bien, pero llegó un momento en que el pecado me arrastró y yo terminé lejos de mi familia y yo terminé en una ciudad que no era mía y yo dormía en el piso. Durante 8 meses
yo dormía en el piso, no tenía una cama, no tenía una casa, no tenía nada, estaba con una tía que me dio pues alojamiento, pero yo dormía en la entrada de la puerta, en un colchoncito así, y ahí dormía en el piso. Y anduve buscando trabajo, me fui a Aguascalientes, ahí duré un tiempo, y fue bien difícil, fue muy, muy difícil encontrar trabajo. Estaba embarazada, estaba sola, estaba sin trabajo, y sí, gracias a Dios conseguí un trabajo y trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche teniendo una carrera, teniendo una licenciatura, ganando 1,000 pesos, y embarazada y sola y sin mis hermanos y sin mi madre, y estaba ahí destruida. Y esa relación que tuve me llevó a un estado de, ¿cómo podría decir? Es un estado, yo le digo a mi hija para explicarle, yo me sentía como un zombie. Perdí el sabor de la comida a mí no me sabía, o sea, la carne o los frijoles me sabían igual. Yo siempre he sido una persona que ríe bastante y que trata de ver las cosas pues positivas, ¿verdad? Como dice la palabra, todo lo que nos pasa es para bien a los que amamos al Señor. Pero yo ya no reía, pero tampoco lloraba. Estaba en un estado como neutral, no había alegría, no había tristeza, no había nada, había un vacío muy, muy grande. Realmente me perdí un poco, hay cosas que yo no recuerdo. Después mi madre pues se fue para ayudarme, ¿verdad? Con el parto, con la niña, rentamos una casa y seguimos durmiendo un tiempo en el piso, así embarazada, y después de que nació mi hija pues ya compré una camita para ella. Pero el estado espiritual en el que vivía era un estado, yo me sentía en un hoyo profundo. Yo estaba en un hoyo oscuro que no podía ver luz, que no podía moverme. No sé, no era yo. A veces mi madre me cuenta cosas que vivimos allá y le digo, es que yo no me acuerdo. Pero recuerdo muy bien un día que me invitaron a una iglesia, un culto así en la calle, y empezaron a cantar Si tan solo tocar el borde de tu manto. Ya me habían invitado en otras ocasiones, pero yo no podía sentir nada, Daniel. Es que no sabría cómo explicarlo, pero yo no sentía nada, aun cuando todos llorando, todos en la presencia de Dios, un mover del Espíritu Santo, y yo como una estatua. Yo estaba muerta, totalmente muerta, espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas me sentía destruida, sentía un vacío tan grande que jamás había sentido. Ni aun cuando no había conocido a Cristo había sentido ese vacío. Había sentido la depresión, sentía una soledad, ¿verdad? Pero después de haberlo dejado y de estar viviendo todo eso y terminar en otro lugar, yo sentía un vacío tan grande como jamás lo había sentido en mi vida. Y yo decía, es que el Señor no me va a perdonar. O sea, el Señor no me quiere perdonar, yo decía. Y recuerdo que ese canto empezó a quebrantar mi corazón. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y yo empecé a gritar sin importarme quién me viera, y empecé a decir, Cristo, sácame de aquí, sácame de este hoyo de oscuridad, sácame, 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 y lloré y lloré y lloré. Bueno, pues se acabó ese culto y el Señor me sacó de esa oscuridad, porque yo empecé a reír, yo empecé a hablar, yo empecé a pues hacer cosas que ya no hacía, ya platicaba, ya me sabía la comida. Pero mi restauración espiritual fue hasta que yo llegué nuevamente aquí a Juárez, y hubo una persona que me habló de Cristo y me invitó a la iglesia, y yo empecé a ir, y yo decía, es que Dios no me quiere salvar.
es que Dios no quiere perdonarme. Y es que yo voy a la iglesia pero no siento nada. Y una persona me dijo, no importa lo que sientas, tú busca. Yo empecé a buscar otra vez, yo empecé a orar, yo empecé a leer la palabra y el Señor restauró mi vida. Me recordó cuando el rey David pecó contra el Señor. Y ahí él tuvo un proceso muy fuerte. Y dice en Salmo 32, 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi gemir todo el día era un dolor por haber pecado. Dice que mientras cayó su pecado, mientras no dijo nada, o sea, él se estaba secando, él sentía un dolor profundo en su corazón. Y luego vemos en Salmo 51 donde él clama al Señor, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A veces nos sentimos tan sucios, nos sentimos que ya no hay oportunidad para nosotros y queremos ser limpios. A veces queremos bañarnos y bañarnos pensando que el pecado se nos va a ir, pero necesitamos esa limpieza del Señor, que venga y nos limpie. Y luego dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate el rey David cómo tuvo que clamar al Señor por perdón, clamar por limpieza. Y a veces nosotros necesitamos eso, clamarle al Señor, creer que Dios está ahí, que Dios va a hacer la obra. Verdaderamente vamos a pasar por soledad si nos alejamos del Señor, vamos a sentirnos secar por dentro, nuestros huesos secos, va a haber consecuencias. Pero cuando volteamos al cielo y miramos que Él es el que tiene nuestra vida en sus manos, podemos clamarle y clamar así como el rey David, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis iniquidades, límpiame, lávame y seré más limpio, más blanco que la lana. Así es. Ahí en Jeremías 3:1 el Señor le está diciendo al pueblo, vuélvete a mí. No lo voy a leer, pero así como resumiéndolo, el Señor nos dice, no importa lo que hayas hecho, no importa que me hayas dejado, no importa que hayas pecado, no importa que hayas vivido lo que hayas vivido después de haberme conocido, vuélvete a mí. Está en Jeremías 3:1, dice, vuélvete a mí. Cuando llegó el hijo pródigo con su padre, dice que él pensó, dijo, pues yo muriendo de hambre y allá en la casa de mi padre, ¿verdad? Lleno de jornaleros y de pan. Y dice que él como que reaccionó y volvió al padre. Y el padre no le dijo, ¿y en qué te gastaste la herencia? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué vienes sucio? ¿Y por qué vienes? No le reclamó nada. El padre no le reclamó nada. Y algo bien importante, que él no se sentía digno. ¿Cuántos de los que hemos dejado al Señor y queremos volver decimos, es que no soy digno? Yo me sentía indigna. Yo decía, ¿cómo el Señor me va a perdonar después de todo lo que hice? Y no es después de todo lo que hice, es después de haberle conocido a Él y haberle dejado. Y todo lo que hice, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Pero a veces nosotros como humanos somos tan duros con nosotros mismos y nos olvidamos que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de primeras y de segundas oportunidades. Hoy estoy aquí, en ese tiempo yo no me lo hubiera imaginado, que el Señor después de haberle fallado, de haber pecado, que hoy me permita poder predicar de su palabra. Que hoy me permita disfrutar de esa presencia maravillosa, de esa restauración que Dios ha hecho en mi vida. El Señor me restauró hace ya 9 años y puedo decirles que son los 9 años más felices de mi vida, aún en medio de crisis, de enfermedad o de problemas económicos. Yo puedo decir que la mejor decisión que podemos tomar es volvernos a Él.
Y Él no nos va a rechazar porque dice su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. ¿Qué es un corazón arrepentido? No es aquel que dice, me arrepiento de haber hecho lo que hice. No. Arrepentimiento significa transformación. Arrepentimiento es una transformación radical en nuestras vidas, decirle, Señor, es verdad, yo he pecado, yo te he dejado, pero a partir de hoy decido seguirte, te entrego mi vida, cambiar esa vida, dejar todo lo malo que estamos haciendo y volver a Él. Él es un Dios de misericordia. El papá, cuando vio venir a su hijo pródigo, no le reclamó nada. Dice que lo abrazó y que les dijo, traigan vestido, traigan zapatos, traigan anillo, vamos a hacer una fiesta. Imagínate el aroma que tenía, o sea, de dónde venía. Y no, al papá no le importó, lo abrazó. ¿Y qué le dio primero? Le dio identidad. Lo bañó, lo vistió. Qué bonito, ¿eh? Así es. Me recuerdo en Mateo 11, habla Jesucristo y dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Y lo hermoso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no va a poner algo sobre ti que no puedas cargar. El Señor te va a dar descanso, el Señor te va a llenar de su presencia, el Señor te va a abrazar, te va a amar, porque el Señor tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Si tú que me escuchas has fallado y crees que ya no hay oportunidad, Dios es un Dios de oportunidades. Y así como el padre del hijo pródigo llegó a la oración, así el Señor Jesucristo, que es perfecto, te va a abrazar, te va a cambiar, te va a limpiar. Así es, pues en segunda de Crónicas 7:14 que dice, si mi pueblo se humillara, ¿verdad? Y dice que si volteáramos a ver su rostro y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, persona que me escuchas el día de hoy, si tú un día gustaste de la presencia de Dios, si tú un día tuviste ese encuentro personal con Jesucristo y te has alejado, te lo digo porque lo dice la palabra y por experiencia propia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona. No hay mejor decisión que entregarle nuestra vida a Jesucristo. Yo te invito, hoy es un día de decisión. Hoy es un día de tomar una decisión de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Persona que se ha alejado del Señor, hoy puedes volver. Él no te reclamará, Él no te juzgará, Él no te va a señalar. Él es un Dios que perdona, que sana, que restaura, que limpia y que hace todas las cosas nuevas. Hoy es día, hoy es oportunidad. Si el Espíritu Santo te está hablando, no te rehúses, no endurezcas tu corazón. Hoy toma la decisión de volver a Él. Y persona que me escucha, que tal vez nunca ha conocido de Jesucristo, hoy te puedo decir, entrega tu vida a Jesucristo, conócele, conoce el corazón de nuestro amado, de nuestro Señor, y Él hace todas las cosas nuevas, Él cambia, Él transforma, Él limpia, Él libera. Es un Dios maravilloso que llena ese vacío, esa soledad, esa tristeza. Él se lleva todo eso, vacía nuestras vidas y nos llena de su presencia. Amén. Bueno, pues vamos a mandar unos saludos a Marisol, a Verónica, al hermano Beto Juárez, a aquellas personas que nos están escuchando por Roku, por YouTube, por la radio o por Facebook. Un saludo a Casa del Rey, un saludo al Instituto Antioquía, cada uno de los maestros, ¿verdad? Que han sido de mucha bendición para mi vida. Vamos a leer algunos comentarios que nos están aquí escribiendo. Anel Hernández, bendiciones, hermana. Angélica Pineda, podrían orar por Raúl, salvación, es mi hijo. Berta Paredes, oración por mi matrimonio, hermana y hermano, estoy desesperada, estamos mal. Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas, lindo programa, hermana.
Natalia Portillo, bendiciones hermana, Dios le bendiga, pido por mi fortaleza espiritual. Jiménez Santos, buenas noches, excelente programa. Bueno, vamos a orar por las peticiones y por aquellas personas que están viendo o escuchando y que han decidido hoy entregar su vida a Cristo o volver a Cristo. ¿Cómo ves, Dani? ¿Nos ayudas con la oración por las peticiones y por salvación y por restauración? Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre, en tu presencia, Padre, pidiéndote por los radioescuchas, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. A lo mejor algunos no expusieron, Padre, las necesidades, Padre. Pero creemos, Señor, primeramente, que todos tenemos necesidad de ti, Señor. Cuando nos alejamos, ciertamente nos perdemos, Señor. Perdemos el rumbo, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar, Padre, enfocados en ti, Señor. Que nuestro corazón esté alineado a tu corazón, Padre. Padre, vengo también a pedirte, Señor, por Raúl, Señor. Mira a esta madre, Padre, que está triste, Padre. Yo entiendo el corazón, Padre, de los padres, porque tengo hijos, Señor. Yo te pido, Padre, por Raúl, Señor, que tú obres de una manera poderosa sobre su vida, Señor, que transformes, Padre, a su hijo, Señor. Transforma a Raúl, Señor, y que él pueda conocerte, Padre. Tráelo a ti, Señor, como dice tu palabra, con lazos de amor, Señor. Que él pueda conocerte y saber que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. También te pido por el matrimonio de Berta, Señor. Mira, ella está desesperada, Señor. Su matrimonio, Padre, ha tenido dificultad, Señor, como muchos matrimonios, Señor, hoy en día, Padre, que viven, Señor, peleados, separados, Señor, a lo mejor ya quebrantados, Padre, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Creemos, Señor, que tú, Señor, has bendecido los matrimonios, Padre. Yo te pido que obres de una manera especial, Padre, que vayas ahí a esos corazones, Señor, y que puedas, Padre Santo, restaurar este matrimonio, Señor, y que juntamente te puedan alabar y te puedan glorificar, Señor, que puedan exaltarte y reconocer, Señor, que tú eres, Señor, su dirección, que tú eres el que los guías, que tú eres la cabeza, Padre, de ese matrimonio, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. También te pido, Señor, por Natalia, Señor. Ella pide fortaleza espiritual. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero tú la conoces, Señor. Tú sabes las circunstancias que ella tiene, Señor. Ve a su vida, Señor. Tócala, llénala de tu presencia, Señor. Habla a su vida y que ella pueda, Padre Santo, descansar en ti. Te pido por aquellos que escucharon la radio, Señor, y no te han conocido, Señor. Pon los medios necesarios para que ellos puedan ser transformados. Habla su corazón, Señor. Aquí se siembra la palabra, Señor, pero tú eres el que la levanta, Señor. Obra en sus vidas, transfórmalos, Señor. Y aquellos que están lejos de ti, Señor, que un día, Padre, reconocieron que tú eres el Salvador, Señor, pero hoy se encuentran perdidos como el hijo pródigo, Señor. Tráelos a ti, Señor. Jálalos, Señor Jesús, que sean transformados, Padre Santo, que sean limpiados, Señor Jesús, y tengan, Padre, nuevamente comunión contigo, Señor. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, papá. Bueno, pues ya estamos finalizando este programa. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y insistimos, compartan con familiares, con amigos, con aquellos que ustedes saben que tienen necesidad de escuchar de Jesucristo, del Evangelio. Compartan y lo seguimos esperando aquí en Radio Shekina 95.1. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.